Hola, ¿qué tal, compañeros? A continuación, mi equipo conformado por Airam, Saraí, María Luisa y su servidor Ignacio Gutiérrez les hablaremos acerca del tema del software y el hardware. El software es un conjunto de datos y programas que se manejan en el ordenador. Es la parte lógica o inmaterial, que viene siendo también lo intangible de un sistema informático, almacenados en el ordenador en forma de ceros y unos. La evolución. Esto comienza a partir de la generación cero en el año 1940. Los primeros sistemas computacionales eran muy obsoletos, no poseían sistemas operativos. Los usuarios tenían completos acceso al lenguaje de la máquina. En la primera generación de 1950 y 1960 la distribución era muy limitada. Era un software a medida, tenían sistemas controlados por tubos de vacío, desprendían olor y tenían una vida relativamente corta. O sea que estos dejaban de funcionar cada cierto periodo muy corto. En la segunda generación, en 1970, se buscó ya simplificar códigos. Empezaron a aparecer los multiprogramadores, ya la aparición de un software como un producto, y también se dio lo que viene siendo la crisis del software. En 1980, que fue la tercera generación, ya hubo más ampliación de las aplicaciones. Ya había la compatibilidad de un software en los diversos equipos. Aumentó la capacidad de almacenamiento, que vienen siendo los discos duros de los ordenadores, y la generalización de las lenguas de programación de alto nivel. En la cuarta generación, que fue en 1990 al 2000, aparecen ya vienen siendo las redes de información, que vienen siendo la web, tecnologías orientadas a objetos de redes neurales, sistemas expertos y SW de inteligencia artificial. Ya en la quinta generación utiliza unos requisitos de la generación anterior, solo que aumenta la omnipresencia. Ya aquí se empieza a ver más lo que viene siendo la web, se empieza a ser más conocida. A continuación hablaremos sobre las características principales del software, entre las cuales están las características operativas, de transición y de revisión. Las características operativas son factores de funcionalidad, es como se presenta el software, es la parte exterior del mismo. Incluye aspectos como corrección, usabilidad, fiabilidad, integridad, eficiencia y seguridad. Las características de transición son aquellas que incluyen la interoperabilidad, reutilización y portabilidad. Las características de revisión son los factores de ingeniería, la calidad interior del software, como la eficiencia, la documentación y la estructura. Incluye aspectos como capacidad de mantenimiento, flexibilidad, extensibilidad, escalabilidad, modularidad y capacidad de prueba. Las funciones del software son administrar los recursos computacionales, proporcionar las herramientas para optimizar los recursos y actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada. La clasificación del software. Este se viene clasificando en tres, que se denomina el software de sistema, que es un conjunto de programas que administran los recursos de la computadora, que viene siendo con lo que cuenta la capacidad de memoria, la rapidez de su memoria RAM, entre otros. El software de aplicación. Son programas escritos para o por los usuarios para realizar una tarea específica en la computadora, que viene siendo para apoyarte a realizar un trabajo o a la hora de desempeñarte en la escuela. El tercero, que viene siendo programación, sistema de programación, es el conjunto de herramientas que permiten al desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas, que vienen siendo los lenguajes de programación. Hardware. El origen etimológico del hardware está conformado por la palabra hard, que quiere decir duro, y ware, que es sinónimo de cosas. El hardware son todos aquellos dispositivos o elementos físicos con los cuales está construida una computadora. La evolución. En la evolución del hardware tenemos 5 generaciones. La primera, que es de 1951 a 1959, tiene los componentes electrónicos por tubos de vacío.
el almacenamiento por tubos electrostáticos y tambores magnéticos, y el MTBF, que es la media de tiempo de buen funcionamiento, eran decenas de minutos. En la segunda generación, de 1959 a 1964, el componente eléctrico era el transistor que reemplaza al tubo. El almacenamiento eran núcleos magnéticos y la MTBF eran decenas de horas. En la tercera generación, de 1964 a 1970, los transistores son integrados en circuitos que para el mismo tamaño de un transistor de componentes interconectados. El almacenamiento era la utilización de semiconductores en la construcción de la memoria principal y el MTBF eran cientos de horas. En la cuarta generación, en 1970 a 1989, cada cápsula contiene 20.000 y hasta 100.000 componentes activos y el MTBF eran de miles de horas. En la quinta generación, a partir de 1990, entre sus objetivos estaba que el primer propósito apareciera antes de promediar la década de los 90 con las siguientes características: nuevas tecnologías de fabricación con materiales posiblemente distintos del silicio, sustitución de los lenguajes de alto nivel y nuevas arquitecturas que sustituirían la tradicional de von Neumann. Tipos de hardware. Tenemos el básico, que son todos los dispositivos necesarios para iniciar la computadora, como son el monitor, el teclado y el mouse. Y el complementario, que son los componentes necesarios que no son necesarios para el inicio de la PC, como impresoras, cámaras, etc. Entre los periféricos de entrada tenemos la cámara web, el escáner, teclado, mouse, que son los que permiten al usuario que se comunique con la computadora. Los de salida son los que muestran al usuario el resultado de las operaciones realizadas o procesadas en el computador, como el monitor, impresoras, fax, etc. Los periféricos de entrada, salida o mixtos pueden operar de ambas formas, tanto de entrada como de salida, y son los discos rígidos, las salidas de video, la disquetera, las memorias flash, el módem, etc. El almacenamiento son dispositivos que son capaces de almacenar información de manera temporal o a largo plazo, lo que es las cintas magnéticas, las memorias USB, las micro SD, los discos y los DVDs, etc. Bueno, compañeros, por nuestra parte ha sido todo y espero que les haya gustado este video.